el estructuralismo checo, del Círculo Lingüístico de Praga y asociado al formalismo ruso, también llamado el segundo formalismo. Destaca y tiene sus aportes generales más significativos gracias al manifiesto Problemas de los estudios literarios y lingüísticos de Roman Jakobson y Yuri Tinianov. Pronto este manifiesto sería acogido por Tvestan Todorov en su antología Teoría de la literatura de los formalistas rusos, publicada en 1965. Entre los cambios que se hicieron más notables estuvo la dejación del análisis meramente sincrónico para una implementación de un análisis también diacrónico para entender mejor el funcionamiento y la escritura en un momento dado. Asimismo, la noción del sistema literario sincrónico no coincide con la época literaria, ya que está constituido o incluido por obras de arte próximas en el tiempo e incluidas en el sistema que provienen de literaturas o épocas divergentes. Además, la revelación de leyes inmanentes a la historia de la literatura permite caracterizar cada sustitución efectiva de sistemas literarios, pero no explicar el ritmo ni la dirección de la evolución. El problema de la elección de una dirección no puede resolverse sin analizar la correlación de la serie literaria con otras series sociales. Por eso, el Círculo Lingüístico de Praga se destacó por hacer un estudio al arte, la cultura y la sociedad, y también dar un enfoque más filosófico a los estudios literarios, esto último gracias a Jan Karowski. En el proceso de transición se dejó el concepto de la obra formalista, que la concebía como una suma de elementos independientes, y se pasó a la concepción de una estructura organizada, en la que se establece una jerarquía de factores bajo la hegemonía de uno único. Jan Karowski. ¿Cómo que quién soy? Soy Jan Karowski, soy filósofo, lingüista y crítico literario. Actualmente hago parte del Círculo Lingüístico de Praga, y en este quiero trabajar para que se logre un enfoque filosófico a los estudios literarios que se hagan. Claro que te puedo contar sobre mi vida. Te cuento que en 1936 presenté la función poética sin ningún nuevo avance. Solo presenté las ideas de Jakobson a un auditorio que no las conocía. Además de eso, intento trasladar el campo de la estética dos conceptos claves que provienen del análisis del lenguaje. El primero es el concepto de estructura basado, en que un todo se define de la interrelación de sus partes, y el segundo, que es el de la función, donde cada elemento desempeña una función en la estructura, y esta función viene determinada por el conjunto limitado de operaciones posibles dentro de la estructura. De mis convicciones, ¿qué te puedo enseñar? Bien, para mí el estructuralismo y el funcionalismo van unidos, van de la mano. La estructura no puede prescindir de las funciones, y la función es igual a la tarea que desempeña cada elemento dentro de la estructura. Además de esto, la poética es una rama de la semiótica, más que de la lingüística como se cree. También puedo agregar que creo que podemos seguir evolucionando con mis compañeros del Círculo Lingüístico de Praga. Estamos de acuerdo y reconocemos que el arte es un hecho ideológico que se integra en el contexto social, dando esto una evolución dentro del círculo lingüístico, en el que habríamos pasado del formalismo al estructuralismo y finalmente pasaríamos a la semiótica. Sobre mi modo de trabajar, puedo decir que siempre tomo en paralelo la evolución artística y la evolución histórica de la sociedad, además del hecho literario de dos fuerzas: la primera, la dinámica interna de la estructura, y la segunda, la introducción de esta de elementos externos que pueden determinar su evolución. Es decir, les puedo asegurar que la obra de un escritor es el resultado de la interrelación entre el estilo del ambiente, de la personalidad. Por tanto, el análisis literario debe tener en cuenta estos aspectos. No interesa solo un nivel de análisis de la forma, sino también a nivel semántico, es decir, su significado. Por ello, se debe tener en cuenta aspectos que tienen que ver con la sociología, psicología, política y demás. Tiempo después, Mukarovsky deja todos sus ideales y se ciñe completamente al marxismo. La estilística aborda el análisis y descripción de las obras literarias para obtener algún tipo de conclusión sobre su calidad formal y su valor estético. Oye, para, qué aburrido. ¿Podría ser menos acartonado? Tal vez podríamos empezar contando una historia.
Vale, empecemos de nuevo. Ya que tú lo pides, vamos a dar un breve contexto. Cuentan los sucesores de Saussure que Bally era uno de los participantes más espléndidos de la Escuela de Ginebra. Así que la estilística que él proponía era puramente de corte lingüista y normativa igual que tú. Pero bueno, no todo era malo. Bally partía de la distinción de dos lenguajes, el lenguaje objetivo o intelectual y el lenguaje subjetivo o afectivo. Algo así como la mente y el corazón. Oye, ¿pero de qué va eso del lenguaje objetivo y subjetivo? Luego, ¿estos dos lenguajes no van de la mano? ¿Por qué los separas? ¿De qué hablas? Esa no es toda la historia. La estilística se preocupa de uno solo, el lenguaje efectivo, el corazón, los sentimientos, cómo expresa la sensibilidad a través del lenguaje. ¡Ay, qué bonito! ¿Desde cuándo estás antipensante? Espera. No te adelantes a los hechos. No solo es enseñar cuáles son las expresiones del contenido afectivo, sino cómo éstas excitan la sensibilidad. Además, sus niveles de estudio abarcan niveles como el léxico, morfosintáctico, semántico y fonológico. ¡Por favor, detente! Otra vez está siendo cuadriculado. Muy bonito lo que dices sobre los sentimientos, pero ¿sabes de dónde proviene? ¿Has escuchado sobre la estilística idealista? No, pero debe ser algo cursi, obviamente. ¿Perdón? ¿Cómo puedes dar un juicio de algo sin conocer de qué se trata? Bueno, te voy a contar sobre la estilística idealista, para que dejes tu prejuicio sin conocer. Tu estilística nació de la lingüística. En cambio, la estilística de la que te estoy hablando es más sublime y esplendorosa, porque su génesis está en la literatura. Los estilistas idealistas consideraban que los desvíos son pistas para acceder a los profundos senderos del autor. ¿Desvíos? Es más sublime y esplendorosa porque su génesis... ¿Y el acartonado soy yo? Sí, exacto, los desvíos. Son pequeños saltos de lo textual a la mente del autor, como un pequeño saltamontes que va de aquí para allá y deja ver en lo escrito la laguna inmóvil y verde que refleja lo más incógnito del ser del autor. Sin embargo, los desvíos son diferentes para cada corriente estilística. ¿Te refieres a las particularidades del estilo de un autor? Pero citando a Benedetti. Sí, pero no tan aburrido como tú. Bajarte un poco los humos de tu amada estilística idealista y todo este psicologismo de la estilística, podemos hablar de las herejías de la lectura y toda esta falacia biografista mencionada por los New Critics Americans, porque no todo el contenido de una obra literaria tiene que estar directamente relacionado con las experiencias del autor. Mi sexto sentido me decía que indudablemente ibas a mencionar ese aspecto. Sin embargo, para decepcionarte, te tengo que decir que Spessart reformó sus postulados después de esa ida de luces. Además, Spessart, después de reconocer su falacia biografista, reformula su obra para unir y crear una eterna dualidad circular entre la lingüística y las facetas psicológicas del autor. ¿Ahora hablas con los muertos? Spitzer terminó siendo estructuralista. Más o menos. No exactamente. Spitzer no creía del todo en esa configuración tan lineal que propone la estilística estructuralista. El emisor, receptor, la codificación y descodificación del mensaje. Sí, eso de que a mayor previsibilidad del mensaje, menor información aportada. Spitzer fue algo así como estar, pero no con un arraigo del estar idealizado, sino más bien un estar crítico. Ahora hablas con el fantasma de Hamlet. Genial. Como sea, en tu postura idealista el desvío revela la psicología del autor, mientras que en tu visión estructuralista el desvío es una intención deliberada del escritor por producir un efecto determinado en el lector. ¿Por qué dices que soy idealista si soy chomskiana? Generativista suena mejor. Pero generativista suena más aburrido. Por otro lado, la esencia misma de la estilística generativista me permite expresarme como yo quiera, porque el estilo es la forma particular del hablante.
¿Y tu estilo es poético? Quisiera, pero no lo es. Aquí, la estilística generativista hace dos tipologías de distinciones entre el lenguaje poético y el lenguaje ordinario. La diferencia más notable entre ambas es que el lenguaje poético se reconoce por su gran cantidad de desvíos, lo que no ocurre y el desvío chomskiano va a ser entendido como la multiplicidad de posibilidades de las formas sintácticas. Con razón, como cuando uso mi lenguaje poético y respondes con tu lenguaje vulgo.